la sesión. Le damos la bienvenida a la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner. Bienvenida, subsecretaria. Mientras tanto, estábamos en conversación con don Diego para ver algunos alcances, puntos del proyecto. Le escuchamos para su presentación, subsecretaria. Buenas tardes. Presidente, por su intermedio, saludarlo a usted, a las diputadas, a los diputados presentes y disculpar la demora. Este es un proyecto de ley que trabajamos desde hace un tiempo atrás, cuando como contexto, ¿no es cierto?, surge a propósito del uso masivo de mecanismos de pago electrónico y a propósito del proyecto de ley de cumplimiento tributario, donde, ¿no es cierto?, se pide el inicio de actividades por parte de las empresas que entregan los dispositivos que permiten el pago electrónico. Entonces, en ese contexto, hubieron algunas fiscalizaciones en el pasado de impuesto interno hacia las ferias y ellos se nos acercan para pedir una mesa de trabajo. Y doy eso como contexto antes de ir, por supuesto, a los antecedentes que fundan la necesidad de esa mesa de trabajo. Hoy día, como todos sabemos, las ferias, según nuestros datos administrativos, son cerca de 100.000 personas dedicadas al comercio de ferias libres. Y la masificación de los pagos electrónicos nos parece que es una oportunidad para este comercio y no una amenaza, como de alguna forma se vio ver cuando empezaron las fiscalizaciones a propósito también de una empresa que, ¿no es cierto?, dio masivamente dispositivos sin toda la suficiente información. Entonces, en ese contexto, nos parece que además el uso de mecanismos de pago electrónico entregan mayor seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hoy día existe? Existe un régimen único que es de impuesto a la renta, cuyo pago equivale a la patente municipal. O sea, hoy día cuando las ferias cuentan con la certificación del municipio y cuentan con su patente, ese pago de patente lo que incorpora o lo que de alguna forma sustituye, entre comillas, es el impuesto a la renta de primera categoría. Pero no respecto del impuesto de ventas y servicios. Hoy día no existe un régimen único de IVA para comerciantes de ferias libres. En ese sentido, por regla general, las ferias deberían pagar o estar sujetos al régimen general de IVA, lo que equivale a pagar el 19%, en el entendido de que no trabajan con un IVA crédito y débito, que en realidad es como ocurre en la mayoría de, ¿no es cierto?, de los negocios de la cadena productiva, y por eso el impuesto a valor agregado, porque uno paga la diferencia, ¿no? En este caso, hay algunos casos muy excepcionales donde los ingresos son menores a ciertos montos que permiten acceder a regímenes simplificados de IVA, pero que a lo largo de los años esos montos, al ser tan pequeños, han ido dejando como de atrás esos eventuales regímenes simplificados de IVA. Y por lo mismo, los que se busca hacer cargo en este proyecto de ley es una situación donde podamos dotar a los comerciantes de ferias libres de un impuesto especial que existe en materia de renta, considerando todas las particularidades del pero sin establecer un límite respecto de sus ingresos. En la búsqueda de una solución es que, como mencioné al inicio, fijamos una mesa de trabajo entre las tres principales asociaciones de feriantes, que es la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, ASOF, la Coordinadora Nacional de Ferias Libres y la Federación Nacional de Sindicatos de Ferias Libres, Persas y Anexos, junto con el Servicio de Impuesto Interno y con el Ministerio de Hacienda a través de la Coordinación Tributaria. El 9 de julio de este año, en el 2024, se firmó un protocolo de acuerdo con la y los integrantes de la mesa de trabajo y que sirvió de base para la elaboración de este proyecto. De hecho, este proyecto fue presentado
no recuerdo exactamente la fecha, la tengo acá, me parece, el, el 8 de agosto del 2024, 12, y se dio cuenta el 12 de agosto, lo cual es porque una vez que se firmó el acuerdo, se terminó de perfeccionar el proyecto de ley, que fue el que se mandó en el mes de agosto de este año. ¿Qué es lo que establece en simple este proyecto de ley? Es que se incorpora un nuevo régimen en el párrafo 7 ter de la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios, denominado del régimen de tributación especial para comerciantes que ejercen la actividad de ferias libres. Los requisitos para incorporarse a este régimen son que sean personas naturales cuya actividad comercial corresponda a la venta de bienes en ferias libres, que cuenten con un permiso o patente otorgada por la o las municipalidades donde se ejerza su actividad, realizar inicio de actividades ante el Servicio de Impuesto Interno, tener como giro exclusivo la actividad de ferias libres y utilizar en sus operaciones medios de pago electrónico que aseguren la trazabilidad y acceso a la información. Esto es parte de lo conversado con ellos, donde en general lo que tributaría a el IVA, en este caso, es aquello que se vende a través de mecanismos de pago electrónico o los POS. La incorporación de este régimen es voluntario y podría realizarse al momento de iniciar actividades o en el mes de enero del año en el cual la persona desee integrarse al régimen. De forma transitoria, quienes en la actualidad ejerzan la actividad de ferias libres tendrán un plazo hasta el 31 de julio del 2025 para inscribirse en el registro del Servicio de Impuesto Interno, que para todos estos efectos tiene que llevar el servicio para las personas que sean sujetos a este régimen especial. ¿Cuáles son las características del régimen especial? Que están liberados de llevar la contabilidad y hacer declaraciones de impuestos asociados al impuesto al IVA, ¿no es cierto?, al impuesto de venta y servicio, el formulario 29, que se aplicará sobre la venta efectuada a través de medios de pago electrónico, y el impuesto es sustitutivo de 1,5%. Este impuesto es respecto de todas las ventas del contribuyente, y que la suma entre la tasa sustitutiva y la comisión del proveedor de medio de pago electrónico no puede acceder a un 3,5%. Eso también nos parece relevante dejarlo establecido en el proyecto de ley para que no haya, digamos, un cobro arbitrario de parte de una empresa u otra respecto del uso de los dispositivos, que también era algo que nos hacían ver las distintas organizaciones en las mesas de trabajo que tuvimos. Será obligación de los operadores de medio pago retener y enterar mensualmente en las arcas fiscales el impuesto sustitutivo. Por tanto, no es una carga hacia la persona que ejerce la actividad de ferias libres, sino que es algo que se le pide directamente a la empresa proveedora del POS. Las municipalidades deberán informar al servicio sobre las personas que le hayan otorgado una patente o permiso asociado a la actividad de feria. Esto también es importante porque actualmente alguien podría decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer un registro si ya el Servicio de Impuesto Interno los tiene a todos registrados? No es tan así, y por lo mismo es que en este proyecto de ley se faculta para que los municipios puedan hacer llegar al Servicio de Impuesto Interno la información de las personas que están hoy día sujetos a la patente y tienen asociado un permiso de ferias libres. También hay causales para la exclusión del régimen. Insisto que es un régimen voluntario, porque efectivamente hay personas feriantes que podrían preferir mantenerse en un régimen general, porque, por ejemplo, tienen formalizada toda su cadena de compras de insumos y por lo tanto llevan una contabilidad y además tienen un IVA débito y crédito podrían preferir mantenerse en un régimen general de IVA. Entonces, el llegar al régimen es voluntario. Sin perjuicio de aquello, hay algunas causales de exclusión del régimen, que son cuando las personas que hubieran ingresado al régimen puedan ser excluidas mediante una resolución del Servicio de Impuesto Interno, cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: que comience a desarrollar actividades en un giro distinto a la actividad de ferias libres. En estos casos, la persona podrá continuar realizando sus actividades, pero debería regirse por las normas generales del IVA, o cuando la persona utilice en sus operaciones de medio pago electrónico operadores que no cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuesto Interno. Para todo efecto, entonces lo que va a hacer el servicio es publicar aquellos operadores que cumplen con los requisitos para prestar el servicio de medio pago electrónico. Recordar, y ahí viene el tema del proyecto de cumplimiento, que ya es ley, que se está exigiendo a todos los proveedores de
dispositivos de pago electrónico el solicitar a quien le entregan el dispositivo que tenga iniciación de actividades. Por lo mismo es que va a haber un registro de cuáles son esos proveedores de pago electrónico que cuentan con la certificación de alguna forma del Servicio de Impuesto Interno, porque no ha pasado que entreguen el dispositivo sin preguntar antes si las personas tienen iniciación de actividades o no. Eso es en breve el proyecto ley. Nosotros nos interesa mucho el poder darle trámite en los plazos que corresponda a este proyecto ley, porque en conjunto con otras medidas que estaban en cumplimiento tributario, nos parece que es necesario permitir que las ferias libres tengan su propio régimen, de modo de que efectivamente no entre en colisión con las otras normas que van a ir entrando en vigencia en cumplimiento tributario. Eso es, presidente, por su intermedio, y vuelvo a pedir las disculpas por el atraso. Gracias, subsecretaria. ¿Palabras de los colegas? Diputado Donoso, sí, luego el diputado Naranjo y de luego el diputado Romero. Gracias, Bien, presidente. vamos, sí. Por su intermedio me gustaría preguntarle a la subsecretaria, ¿cuál es la ganancia para el fisco, para el país con esto? Porque hoy día un feriante, si Impuesto Interno hiciera su labor, debiera cobrarle el 19%. Al no generar boleta, al no pagar, tiene varias posibilidades de fiscalización bastante poderosas para hacer que esas personas paguen. ¿Ah? La clausura, incautación, tiene elementos. Con esto, lo que haríamos es decirle al establecido, y me imagino la calle que está justo al frente aquí del Congreso, a que le obstruimos su ingreso a los negocios, que les impedimos la venta porque tenemos una feria grande, toda la semana. Mejor cierren sus negocios e instálense al lado afuera. Y no los va a fiscalizar la inspección del trabajo, no los va a fiscalizar sanidad, solamente impuestos internos, que ustedes en vez de pagar el 19 paguen el 1,5. Entonces lo que estamos promoviendo con una ley como esta es exactamente la informalidad y no el recaudar impuestos, que ha sido la lucha de este gobierno. Tampoco lo entendería desde el punto de vista que acabamos de hacer una ley de cumplimiento tributario que tiene una serie de medidas para encontrar a estas personas que no emiten boletas, si es que hacen transferencias, si es que lo hacen por marketplace, que lo hacen de distintas maneras, pero le estamos dando una salida a través de una norma que le dice, olvídese del 19, olvídese de todas las otras fiscalizaciones, solamente pague el 1,5% de impuestos y puede funcionar. Entonces, eso es lo que me cuesta entender de este proyecto y me gustaría que lo explicaran cuál es la ganancia para Chile, cuál es la ganancia para las distintas personas. Gracias, diputado Donoso. Diputado Naranjo. No, presidente, como la incorporación es voluntaria, entonces mi pregunta es cómo sigue operando los que no se integren al régimen, porque hoy día estamos como en una selva. Entonces, como es voluntario, ¿en qué situación quedan los que deciden no incorporarse al régimen? Y segundo, como dice que no puede exceder del 3,5%, y si el impuesto va a ser el 1,5%, quiere decir que la comisión tiene que ser obligatoriamente del 2% de los proveedores. ¿Y cuánto es esa comisión hoy en día? Perdón mi ignorancia, pero no la sé. Gracias, diputado Naranjo. Diputado Romero, luego diputada Gayari Yomans. Presidente, saluda a la subsecretaria y a don Diego, que nos acompaña. Presidente, a ver, lo que a mí me ha tocado ver en las ferias que están en mi distrito es que muchos de las personas que se dedican a esta importante actividad es la preocupación por la falta de fiscalización de los llamados coleros. ¿Ya? Entonces, lo que me han manifestado a priori sobre esta ley es que se sienten que se les ponen reglas, se les ponen más obligaciones, además de la patente, pero paralelamente y al lado, incluso en locales muy parecidos o espacios muy parecidos, están los coleros. Entonces, la pregunta más o menos en la línea de qué ganan hoy día los feriantes con esta ley, si es que no hay ninguna norma, y eso estuve mirando en la ley, que por ejemplo entrega atribuciones al Servicio de Impuesto Interno, a las municipalidades para, por ejemplo, decomisar todo lo que ilegalmente hoy día venden los coleros. Y tampoco existe una norma que permita a las municipalidades o fomente que también entregue más permisos o se abra esta actividad para que también algunas personas puedan regularizarse. Entonces, siento que falta una pata dentro de esta ecuación, digamos, algo falta que hace que esto se mantenga cojo. Entonces,
para que esto tenga algún tipo de legitimidad en la sociedad, tiene que haber algo que ganen también las personas que se dedican a la feria. Desde el punto de vista hoy día de la situación actual, eh, con la ley de cumplimiento tributario, efectivamente, hoy día las ferias quieran utilizar medios electrónicos están en el peor de los mundos, creo. Que reconociendo esa realidad, eh, ¿qué pasa? Y no el peor del mundo ellos, sino que los consumidores, porque el IVA finalmente lo van a traspasar. O sea, los precios van a subir. Pero ¿qué pasa en el fondo también con esta ley que pueda incentivarlos para utilizar un régimen especial? Gracias, diputado Romero. Diputada Gael Llomas, luego el diputado Barreira y luego el diputado Soto. Y ahí seguimos. Gracias, presidente. También saludar a la subsecretaria. Yo a propósito de lo que plantea el diputado Romero, presidente, que comparto, de hecho, bueno, también son algunas de las inquietudes que se me han hecho llegar, también tiene que ver con la forma de regularización, ¿cierto? Porque en el caso de las patentes hay municipalidades que cobran montos bien distintos en comparación con otras. Entonces, cuando me dicen, claro, es que como si vamos a regularizar, que se regularice también el todo, más allá de inclusive el tema de los coleros, que me parece una pregunta, cierto, bien importante, pero que también tiene que ver con la relación y el rol que le toca a las municipalidades en el vínculo con ellos. Entonces, si se van a establecer nuevas reglas, en el fondo, ¿por qué no hablar de las reglas en general, ¿cierto? Y aprovechar de esa temática que también es relevante. Y lo otro que iba a consultar es que respecto a los requisitos, uno de los requisitos que se establece es que deberán sí o sí utilizar, ¿cierto?, en sus operaciones medios de pago electrónicos, ¿cierto? Pero ahí mi consulta es qué pasa si quien va a comprar no va con tarjeta o va con, ¿cierto?, con efectivo. O sea, ¿se le estaría negando la posibilidad a esas personas de poder comprar? ¿O bajo qué modalidad o entrarían esas personas si no hay otro método, ¿cierto?, de regularización? Eso, presidente. Gracias, diputada Llomas. Diputado Barrera, don Boris. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria y a su asesora, a Diego. Eh, la pregunta, por ejemplo, encuentro que está bien que diga el proyecto que el impuesto total no puede superar el 3,5%, claro, entonces establece un impuesto máximo o la, ¿cómo se dice? Lo que cobra, la comisión que cobra la empresa que presta el servicio. Pero hay proveedores que tienen cargos fijos. Entonces, además de la comisión por servicio, entonces, ¿cómo se hace para resguardar de que si no van a subir ese esa comisión, no suban después el cargo fijo? O sea, la empresa siempre va a salir ganando en este caso. Eh, y lo segundo tiene que ver con que cuando las personas se acogen a este régimen, dejan de lado el otro que es común y corriente, donde tienen IVA de crédito, IVA de débito y todo eso, ¿cierto? Entonces, el Servicio de Impuesto Interno solamente va a conocer los ingresos, pero no va a conocer los gastos. No tiene forma de conocer los gastos. Entonces, ¿qué es lo que se puede generar ahí? Es que a una familia, a una persona le crecen solamente los ingresos y después le puede perjudicar en la postulación, por ejemplo, a la PGU, a la vivienda o a otros derechos sociales en donde se consideran, claro, los ingresos, pero también los gastos. Y en este caso no va a haber forma de conocer los gastos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con estas personas? ¿O cómo lo va a hacer el Servicio de Impuesto Interno para determinar de que esto no solamente es ingreso, sino que también tienen gastos? Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Barrera. Diputado Soto, bienvenido a la comisión. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la subsecretaria y a su equipo. Mire, este proyecto de ley surgió, como dijo doña Heidi, en una mesa de las principales asociaciones de ferias libres de Chile. Dos de ellas tienen prácticamente sede en el sector sur de Santiago, la SOF y la Confetrash, parece. Y
y participaron ellos de esta mesa en el entendido que había ya irrumpido en el comercio lo que son los medios de pago electrónicos, que hasta hace unos 10 años atrás no se conocían. Y la gente cada vez más utilizaba medios de pago de esta naturaleza. Y no tan solo gente que tiene tarjetas comerciales, sino que también personas más modestas que tienen el bolsillo electrónico familiar, que también les permite comprar en ferias libres. En consecuencia, se masificó el medio de pago y ahí surgió la idea de que el régimen al cual están obligados ellos, que el régimen general de IVA del 12%, el 19%, fuera sustituido por uno especial. Eh, Participó activamente un dirigente de Ferias Libres que hace unos meses atrás falleció, eh, Marcelino, un dirigente importante de San Bernardo, y hoy día mismo le estaban haciendo un homenaje antes de venirme, le estaban haciendo un homenaje a propósito de la puesta en marcha de la tramitación legislativa, Marcelino Lorca. Y, y ellos ratifican que consideran necesario que este medio de pago electrónico sea formal, esté acreditado y pueda servir de alguna manera para formalizar los impuestos de IVA que les corresponde. Sin embargo, hay algunas dudas que se plantean y que las voy a plantear acá, que son bien interesantes. Una, que tiene que ver con las operaciones de venta de verdura en la feria libre al detalle, en efectivo, que es la gran mayoría, por lo menos en los sectores más populares. Se sigue vendiendo plata, se sigue vendiendo en efectivo y evidentemente nunca han habido boletas de venta de servicios que permitieran que opere el IVA. El kilo de papas simplemente cuesta, qué sé yo, 3 kilos en 5.000. Aquí está, se paga y se acabó la transacción. No hay registro y no hay pago y no hay cómo acreditar ingresos, en fin. Claro, y entendemos que este régimen es exclusivo para el uso de medios de pago electrónico. Y esto es bueno aclararlo, que si las personas quieren seguir vendiendo en efectivo, como lo han hecho durante siglos, de la manera tradicional, una cultura muy arraigada, van a seguir haciéndolo y no van a tener ningún cambio en su estatus. Eso no obsta de que igualmente por ley deban pagar IVA. Pero bueno, están las particularidades de la venta en efectivo de manera sin boleta, que lo cual hace bastante difícil el control. Y eso quiero que la señora Heidi pudiera aclararlo con total precisión. Segundo, es un régimen que se aplica a los que tienen permiso patente otorgado por la municipalidad de ferias libres. Pero en esto, y todos los colegas lo saben, las municipalidades no siempre colocan la expresión ferias libres para referirse a los que venden verdura, frutas, sino que también les utilizan ferias chacareros, ferias de chacarería. Y es una pregunta también que otros gremios hacen del rubro, por ejemplo, lo de las ferias persas o ferias de artesanos, que también tienen una modalidad de trabajo muy similar a las ferias libres, venden al detalle, en efectivo, cuestiones de poco valor en general, y que plantean qué hacen ellos, qué va a pasar con ellos con los medios de pago electrónicos. ¿No van a poder ser usados por sus clientes al estar fuera de este régimen sustitutivo? ¿O van a tener que buscar otra manera? En fin, hay una incertidumbre qué va a pasar con todos estos gremios de pequeños comerciantes que operan hoy día con medios de pago electrónico y que aparentemente estarían fuera de esta ley. Y por último, la forma de regularización, la obligación de registrarse. ¿Qué pasa si no se registran? Dice que año a año deberán registrarse en el mes de enero, pero también al mismo tiempo dijo la señora subsecretaria que para los que hoy día ejercen la actividad tienen un plazo fatal, entiendo, el 2025, en junio. ¿Qué pasa si no se registran? ¿No van a poder operar con medios de pago electrónico? Eso, presidente. Bien, gracias, diputado Soto. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, tengo bastantes dudas. Una, obviamente, que aquí, si uno lo mira de fuera con suspicacia, el Servicio de Impuestos Internos está haciendo de mero vendedor de un POS al 2% para atraer clientes que van a llenar, ¿cierto?, a estas ferias libres que hay en todo el país para que
todos puedan vender a través de los POS con un 2% y un 1,5%. O sea, va a ganar más la empresa que el gobierno. Entonces, eso me preocupa. ¿Cuáles son los beneficios para alguien que va a entrar a este sistema? O sea, ¿va a tener preferencia en los créditos Cercotec? ¿Va a tener preferencia en el FOSIS? ¿Va a tener, no sé, esto significa que va a estar formalizado, pero eso significa que va a tener créditos, línea de crédito en los bancos? ¿Preferencia de algo? Porque como es voluntario, si no tiene una buena zanahoria, llamémosle, para que entrar a este sistema, me quedo como estoy. Si total, ¿qué es lo que podría hacer? Eh, Sobre el tema de las municipalidades. Las municipalidades, estos feriantes ya pagan un permiso municipal, pagan a las municipalidades un permiso para vender dentro de las ferias organizadas, llamémoslo así, ¿cierto? No hablo de los coleros, las ferias organizadas, las ferias itinerantes también tienen un permiso y pagan un permiso, como corresponde, digamos. Es más, esa feria de las pulgas también pagan permiso. Entonces, ¿van a tener que pagar otro porcentaje más? ¿O ese permiso ya la municipalidad no va a recibir ese permiso? Y va a quedar sin lograr esto. También, el tema de los proveedores de los feriantes. Porque no todos los feriantes son productores, algunos sí. ¿Ya? Como en mi región, las comunidades mapuche pueden llegar y se sientan en ciertas ferias que hacen itinerantes y venden. Ok, perfecto. Pero si ya van a estar formalizados con el 1,5, ¿pueden comprar con factura y formalizarse definitivamente? ¿Y van a estar comprando con el 19 y vendiendo con el 1,5? O sea, también hay un tema que si ellos son pequeños comerciantes y los van a formalizar con el 1,5, van a tener que empezar a devolverle, porque claro, yo los aconsejaría, empiecen a comprar lo que compran, lechuga, sandía, lo que sea, de los camioneros a nivel, que les den factura, o tienen que factura de compra, y la factura de compra la asumen y el Estado tiene que devolverle más plata, porque iba a venta y a compra antes que con mayor cantidad. Entonces, tú dices, bueno, ¿está bien pensado este tema o no? Porque creo que hay muchos detalles en el día a día que van a hacer agua y que a lo mejor no se están mirando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Finalmente, el diputado Cifuentes, don Ricardo. Ahí Sí, responde el subsecretario. gracias, presidente. Yo quisiera hacer una reflexión respecto de qué mundo estamos, de qué mundo estamos hablando, de cuáles son las dinámicas que ocurren en esta institución en Chile, ¿no? Que es una institución que debe su nombre además a esto de ferias libres, porque eran libres de origen, se instalaban en las calles y no obedecían a ningún permiso establecido, ni sanitario, ni cosas por el estilo, y además no pagaban impuestos. Entonces, y hay al interior de las ferias hay una cantidad enorme de distintos mundos. Por ejemplo, aquí nos ha hablado de los vendedores de ropa usada, que están dentro de las ferias, ni siquiera son coleros, son feriantes establecidos, digamos. Bueno, ese feriante ni siquiera sabe de dónde salió la ropa que está usando, digamos. Entonces, con menor razón tiene... ¿ah? Bueno, los otros son precisamente las antigüedades, porque cómo tendríamos que establecer primero un registro de origen de la propiedad, como de la antigüedad, como se hace en muchos países, pero en Chile no se hace eso, al menos en este mundo de las ferias, digamos. Entonces, hay gente que entra y que sale prácticamente todas las semanas de la feria, porque también es un medio de subsistencia. Entonces, eh, una persona al final encuentra trabajo y deja de ser feriante. Y después pierde el trabajo y vuelve a ser feriante. Entonces, eh, yo tuve varias reuniones con distintas organizaciones de feriantes y uno se encuentra con una multiplicidad muy grande de eh, actores. Hay, por ejemplo, las ferias antiguas. Normalmente en las ferias antiguas los feriantes tienen iniciación de actividades y usan el régimen general del 19% del IVA. Y ellos no quieren cambiar porque obviamente ya están ajustados, digamos, y utilizan el beneficio del crédito fiscal. Y sus proveedores también ya están en el sistema, digamos. Entonces, hay una parte que
hoy día uno le pregunta y le dice, oiga, ¿y esto qué opina del 1,5 y esto que viene? Eso es injusto, dicen ellos, porque esto lo que hace es beneficiar a algunos que no están formalizados, que se van a formalizar, pero van a pagar mucho menos que lo que pagamos nosotros. Entonces, esa es una cuestión que hay que evaluar también. Así es que lo que a mí me gustaría saber es eh, cómo pretende el gobierno, digamos, ordenar esta situación tan heterogénea en la realidad, presidente. Gracias, diputado Cifuentes. Subsecretaria, son muchísimas las preguntas. Vamos a escuchar la respuesta. Presidente, por su intermedio. Voy a tratar de ir, no sé si en el mismo orden, porque algunas respuestas van a ir dando pie a otras respuestas de diputados que vinieron a continuación. Eh, a ver, nosotros efectivamente tenemos un proyecto y que ya es ley, que es de cumplimiento tributario. Y en cumplimiento tributario hay un conjunto de medidas en contra de la informalidad y que creo que fueron bastante compartidas en su gran mayoría en las distintas etapas de la tramitación, de ir en contra de la informalidad. Producto de lo mismo, el Servicio de Impuesto Interno, incluso antes de cumplimiento tributario, ha estado fiscalizando y ha ido aumentando los niveles de fiscalización al comercio ilegal, por poner la palabra, no sé si ilícito es la más, pero al comercio en general. Entonces, como parte de esas medidas de combate a la informalidad, nosotros en el otro cara de la moneda hemos estado trabajando en un conjunto de medidas para más bien fortalecer e incentivar la formalización. Porque efectivamente, por distintas razones de desconocimiento u otros, las personas a veces no están formalizadas porque no conocen toda la batería de información que existe o porque simplemente no hay un régimen que reconozca su particularidad. Entonces, en el caso de esas medidas de fortalecer la formalización, es que nosotros, como algunos lo saben, digamos, de hecho ha estado circulando en la prensa, estamos preparando el proyecto Renta, donde está la ruta del emprendimiento, y lo pongo porque esa también va en la línea de cómo uno fortalece la formalización y donde en el fortalecer la formalización no es que de un día para otro yo empecé a hacer contabilidad, a tener claridad de cómo facturo. Entendemos que tiene que haber un proceso gradual. Y en esa misma línea es que vemos que en el caso de las ferias libres, que es un sector en particular, no bastaba solo con nuestra ruta del emprendimiento, sino que requeríamos un régimen especial. Y ese es el contexto. Entonces sí, como dice el diputado Donoso, el Servicio de Impuesto Interno tiene que hacer que las personas paguen, por supuesto, y eso es parte de los mecanismos de fiscalización a propósito del combate a la informalidad. Y donde están en general todas las medidas de cumplimiento, como el exigir iniciación de actividades cuando se tiene una máquina de pago electrónico, como exigir iniciación de actividades a quienes promueven la venta de bienes a través de plataformas. Estoy hablando a propósito de Marketplace. Y donde quedó la excepción de que alguien puede autodeclararse diciendo que en realidad no es algo sistemático, sino que lo voy a hacer una vez y bueno, y si en realidad después hay una fiscalización que no es consistente los datos de esa persona con lo que tiene impuesto interno, será otra línea. Pero creo que esto es parte de ese mismo paquete, pero en el entendiendo de que aquí hay algo distinto. Que todos ustedes, todos los diputados, presidente por su intermedio y diputada, lo han señalado. Entonces no nos servían las medidas tradicionales de cumplimiento ni la ruta del emprendimiento. ¿Es voluntario? Sí, porque como aquí también se ha señalado, y creo que lo señaló además expresamente el diputado Mellado, donde dice hay algunos que piden factura a quienes les compran, que obviamente esa factura se reconoce a la hora de lo que pagan del 19%, pero hay otros que no. Entonces, por lo tanto, esto no es un régimen que por solo el hecho de yo tener la patente municipal para operar como feria libre, que alguien preguntó si eso se iba a acabar. No, no se va a acabar porque la patente municipal equivale a primera categoría, no a IVA, es primera categoría y por tanto es un primer check. ¿Sabe qué? Yo estoy inscrito en la municipalidad, pago mi patente, soy
feriante y por tanto bajo esa lógica puedo acceder a este régimen especial, pero es voluntario, porque efectivamente hay algunos que van a preferir mantenerse en el régimen general. Ahora, ¿por qué el 1,5%? Porque de acuerdo a los números que nosotros tenemos y el tipo de especificidad de la venta a ferias libres es que si uno tiene IVA, crédito y débito, más o menos el 1,5 suena como lo que en teoría deben pagar. Ahí le puedo dar después la palabra a Diego más específicamente. Ahora, respecto del máximo de 2% que señalaba el diputado Naranjo por su intermedio presidente en relación al cobro de los POS, lo que nosotros tenemos como datos es que cobran entre un 1% y un 3,5% las ventas. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que como máximo podrían cobrar un 2 y no un 3,5 como podría ocurrir hoy. Efectivamente, esto no es una norma para los coleros, porque creemos que primero tienen que ir, o sea, la idea es que la gente vaya a la municipalidad y esté inscrito formalmente obteniendo la patente y después hacerse cargo de ser parte de este régimen si así lo quieren. Si no van a la municipalidad y no tienen la patente, no califican para este régimen y por tanto, en estricto rigor, si ellos quieren vender, deberían tener iniciación de actividades y ser parte del régimen general del Servicio de Impuesto Interno. Entonces ahí yo diría que entran todas las medidas que señala el diputado Donoso por su intermedio en relación al combate a la informalidad y donde también no es la cancha pareja para las mismas personas que han venido años de años pagando la patente municipal para estar en la feria libre. Entonces, a propósito de las preguntas de la diputada Yeomans, efectivamente, las personas, y yo creo que a lo mejor fui un poco confusa, pero nosotros no estamos obligando a que todo el mundo opere con mecanismos de pago electrónico. Por tanto, una cosa es como yo pago, que habrán distintos mecanismos. Uno podría decir que lo más fácil es o pago electrónico a través de un POS o efectivo. Los mecanismos de pago, de hecho, los fija el Banco Central. Nosotros no podríamos, bajo ninguna lógica, de hecho, eso fue parte también del debate de cumplimiento, señalar que se puede solo usar un mecanismo de pago, ¿no? El mecanismo de pago, lo que decimos es que este régimen especial reconoce los pagos a través de los POS, pero no significa que existan otros mecanismos de pago. Pero el régimen especial, para efectos del cobro del 1,5%, reconoce solo aquellos que se hacen a través de mecanismos de pago electrónico. Por tanto, efectivamente, van a existir todos los otros mecanismos de pago que establece el Banco Central como posibles de utilizar. Ahora, ¿qué ocurrió en nuestro diálogo a propósito de lo que señala el diputado Soto por su intermedio presidente con las distintas asociaciones? Es que ellos entienden que los mecanismos de pago electrónico llegaron para quedarse. Por supuesto que hay personas que todavía prefieren pagar en efectivo, pero la verdad es que también por incluso temas de seguridad, cada vez menos las personas andan con efectivo. Entonces ellos dicen, mira, nosotros entendemos que estos mecanismos de pago electrónico llegaron para quedarse y no queremos quedarnos fuera de la modernidad. Además está el bolsillo familiar electrónico que era para alimentos y donde por tanto si nosotros tenemos el registro fácilmente a futuro con ese tipo de política, claramente con el POS se puede ligar a las ferias para el uso de, por ejemplo, el bolsillo. Si el día de mañana, como señalaba el ministro sentado aquí mismo la semana pasada a propósito de otro proyecto de ley, decía, si nosotros queremos hacer una política, por ejemplo, de fomento de compra de frutas y verduras, lo lógico sería hacerlo a través de un mecanismo parecido al bolsillo de pago electrónico para asegurar que efectivamente gastemos en fruta y en verdura, idealmente incluir por sobre todo a las ferias libres. Entonces, este es un camino hacia allá, si uno lo piensa más en el mediano plazo. Pero por lo menos, como es un camino, tiene que tener gradualidad y no se le puede decir a las personas, no sabes que la única forma de pagar el medio de pago electrónico y así también lo entienden ellos. Entonces, a propósito del diputado Barrera, como señalé, el tope de cobro de la comisión sería hoy día un 2, de acuerdo a este proyecto de ley.
nosotros entendemos por las distintas conversaciones que se han tenido a propósito de otros proyectos que no es un problema para efectos de la entrega de los distintos dispositivos. Hoy día hay bastante más competencia, si uno quiere, en la entrega de este tipo de dispositivos, el que uno establezca un máximo de porcentaje de cobro a propósito de cómo hoy día opera. Hoy día para ellos opera entre un 1 y un 3,5. Y respecto de si es que me reconocen estos ingresos y no me reconocen el gasto, si eso va a significar el día de mañana pérdida de beneficios, la verdad es que no es así, porque en la práctica, como opera el registro social de hogares es respecto de ingresos, renta, no de un impuesto al IVA. El IVA no es necesariamente lo mismo que impuesto de renta. O sea, yo tengo que declarar mi global complementario y las personas quedarán exentas o no según el monto de renta que tengan. Entonces, el IVA, claro, alguien puede decir es una proxy de renta, pero no lo es necesariamente, porque, bueno, entonces es una cosa distinta llamada el registro, no solo mira la información del Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que con eso también fui respondiendo las preguntas del diputado Soto, presidente, por su intermedio, porque dije lo de que no es exclusivo el uso del mecanismo de pago, que no excluye la patente porque son cosas distintas, la patente va a seguir estando, y efectivamente nosotros establecemos este proyecto de ley pensando principalmente en las ferias libres. Efectivamente hay distintas denominaciones en los registros de las patentes municipales y por lo mismo es que en el proyecto sugerimos, o sea, más bien le decimos al municipio que entregue la información al Servicio de Impuesto Interno. Ahí también me gustaría si Diego, presidente, pudiese también explayarse un poco más de por qué incorporamos eso. Originalmente este proyecto, como fue enviado a trámite en agosto, nosotros habíamos pensado esta gradualidad que aparece incorporada en el proyecto de ley, que además, dicho sea paso, julio nos parecía un buen momento, pensando también que en julio ya va a tener información impuesto interno de las 50 transferencias. Entonces nos parece que esto tiene que ir conversando, porque le van a llegar si es que, ¿no es cierto?, dentro de los mecanismos de pago tenemos efectivo, pero también tenemos transferencia electrónica y tenemos los POS, por ponerlo muy en simple. Si en julio ya vamos a empezar a recibir información de transferencia, pero al mismo tiempo ya logramos que las personas que quieran hacerlo estén adscritas a este sistema, va a ser mucho más fácil el cruce para impuesto interno y va a quedar claro que ellos solo tenían que pagar respecto del 1,5% de la venta que se hizo a través de POS. Por eso también nos interesa mucho el poder tramitar este proyecto de ley en los plazos para que de alguna forma los distintos mecanismos de pago y las otras normas que están en cumplimiento tributario, ojalá de aquí a julio ya podemos decir que están todas legisladas y por tanto la información de impuesto interno a la hora de focalizar los procesos de fiscalización sea mucho más adecuada y no de alguna forma estar mirando a contribuyentes que claramente obedecen a otra tipología, si uno quiere ponerlo muy en simple. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno no va a vender bajo ninguna lógica un POS por su intermedio, presidente, a propósito de la consulta del diputado Mellado. Eso es cada empresa. Lo que sí está haciendo el Servicio de Impuesto Interno, y lo pusimos en cumplimiento tributario y se aprobó, de que tiene que pedir iniciación o sea, la empresa va a tener que pedir la iniciación de actividades a quien le entrega el dispositivo de pago electrónico. Parte de esa iniciación es tener la patente municipal, que es el caso específico de la feria, que no necesita ir a impuesto interno a pedir la iniciación, sino que tiene que mostrar que tiene el pago de la patente, y como esto va a ser parte de un registro y servicio de impuesto interno, es al revés, es como podemos simplificar eso para que las personas no se vean engañadas, y al final eso ha pasado. Parte de las conversaciones que tuvimos en las distintas mesas de trabajo con ellos es que a veces no tienen toda la información respecto del proveedor del POS. Y respecto al Cercotec FOSIS, también recordar que nosotros en cumplimiento, y también se aprobó, que todos los subsidios que entregue el Estado, sea a través de FOSIS, Cercotec u otros, a emprendimientos, también como parte de la entrega va a tener que la persona a pedir iniciación de actividad. Entonces, también conversan en la misma línea. Y por supuesto,
claro, y por lo mismo nos parece que esto ayudaría efectivamente a tener aspectos especiales de trabajo con FOSI y Cercotec. Nosotros también estamos viendo un monotributo en el caso de FOSI, entonces creemos que todas las cosas van en la misma línea y son parte de proyectos de ley de alguna forma complementarios. Em, Creo que me faltó... eh, eh, creo que con Pregunta del eso, diputado Cifuentes, sí, creo, ¿no? eso está mirando. Efectivamente, respecto de otros tipos de bienes que se venden, que no sean vegetales o fruta, en cumplimiento tributario, también, si lo recuerdan, presidente, por su intermedio, se aprobó que se tienen que identificar a quienes se les compran los ítems usados, sea ropa, sea antigüedades. Esto un poco en la línea de tener trazabilidad de dónde vienen los productos que finalmente se terminan vendiendo, ya sea en una feria o en otro tipo de puestos. Entonces, nos parece que de alguna forma, claro, no se recoge específicamente este régimen para ese tipo de venta, pero sí hay otras materias de cumplimiento que ahí también puede explayarse más, Diego, en relación a reconocer cuál es la trazabilidad respecto de los bienes que se venden en distintos tipos de ferias. Gracias, subsecretaria. Con respecto a esto último, la trazabilidad, la pregunta que le hacía el diputado Cifuentes, que yo comparto. Es tremendamente complejo que una persona que se le regale ropa y que luego la venda pueda tener trazabilidad. ¿Ah? O personas que adquieren una antigüedad, ¿no? O la encuentran, o está ahí y la recoge y luego le sacan provecho. Hay que entender que esta discusión, subsecretaria, va a ser tremendamente compleja. La posición de los coleros, yo creo que igual es una posición que hay que encontrar los mecanismos, porque usted dice, bueno, al final, claro, hay que legalizar, hay que normalizar toda esta actividad. Así como hay probablemente feriantes que les va muy bien y que deben tener ingresos altísimos, millonarios, los hay de los otros, ¿no? Que al final de esto depende su alimento del día, de esto comen, y con suerte de esto pueden tener una vida relativamente normal. Entonces, normar todo esto, yo creo que tiene una altísima complejidad. Y a mí me queda una pregunta, porque usted hacía ver que hubo una mesa de trabajo, pero yo desprendo de los colegas, porque costó mucho colocar efectivamente este proyecto para que usted venga a hacer la presentación, y de aquí vamos a tener todas las presentaciones que van a venir a hacer las distintas organizaciones ligadas a toda esta actividad. Usted hizo ver como que aquí había un acuerdo, que se acordó en esta mesa de trabajo, pero yo siento que si algo no hay, son acuerdos. Creo que hay demasiadas diferencias, demasiadas dudas, inquietudes, y por lo tanto, bueno, escuchemos ahora a Diego Riquelme, o usted primero, sí, subsecretaria, y luego Diego. Sí, presidente, por su intermedio, es que me faltó responder una pregunta que creo que es relevante también de todas las, por supuesto, son todas, pero que tiene que ver con el informe financiero del proyecto de ley, eh, porque en el informe financiero pareciera que no hay números, pero sí hay números. Nosotros hicimos una estimación en base a los 100.000 feriantes que se adscriben al régimen a propósito del pago de las patentes, que es la información que tenemos, y asumiendo ventas electrónicas de 14.600 millones anuales por contribuyente. El reporte del Servicio de Impuesto Interno, esto es lo que nosotros tenemos en base a la información de los feriantes. Entonces son 14.600 millones anuales no, 14 millones 600, sí. No, 14 millones 600 por contribuyente anual, por 100, y lo que nosotros esperamos con la recaudación de este régimen serían de 21.900 millones anuales, pero lo que hoy día existe en el Servicio de Impuesto Interno es que hay pago de IVA por este tipo de contribuyentes por 4.565 millones en pago de IVA. Por lo tanto, en el neto, este sí es un proyecto que recaudaría a propósito de lo que señala el diputado Donoso, y donde estaría del orden de mayores ingresos fiscales por 17.335. Eso. Gracias, subsecretaria. Don Diego Riquelme. Gracias, presidente. Sí, respecto a las consultas como complemento, yo diría,
Bueno, ¿por qué este proyecto no invita a la desformalización? Eh, Porque en definitiva tiene una serie de requisitos. Primero, solo es utilizable por personas naturales. Es decir, si yo ejecuto labores en mi empresa, no puedo irme a una feria libre. Tampoco sería aceptable una feria libre. Eh, Segundo, porque las personas que están formalizadas y en definitiva tienen y compran todas sus operaciones con factura y emiten sus boletas, efectivamente su IVA no es el 19% sobre sus ventas, es el 19% en definitiva por la diferencia entre sus boletas y facturas que emiten versus las facturas que reciben. Entonces es una situación distinta y efectivamente hay comerciantes de ferias libres, hay personas que están en el régimen general y que se nos han acercado en algunas instancias donde tu pregunta es, bueno, ¿yo puedo seguir en mi régimen? Sí, puedes seguir en tu régimen. Perfecto, porque yo quiero seguir en el régimen porque, no sé, tengo un proveedor grande al cual yo necesito emitirle factura. Bueno, perfecto. El punto es que todo el otro mundo, que sí es el mayoritario, si uno hace un ejercicio rápido, que es un poco lo que estábamos comentando antes del inicio de la comisión, si una persona vende 500.000 pesos, debiese pagar 95.000 pesos en IVA. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos va a ser el 19% sobre sus ventas y no tiene débito fiscal. Bueno, este proyecto de ley lo que hace es que esa persona pague 7.500 pesos a título de IVA. Esa es la diferencia. De eso estamos hablando. De una persona que debiese pagar el 19% de sus ventas porque no tiene facturas de compra, porque su proveedor no les da, o porque si tiene patentes de ferias libres, como bien señala usted, presidente, lo que comercializa es ropa usada regalada y por lo tanto evidentemente no tiene crédito fiscal. Pero si yo a ese contribuyente le aplico las normas del IVA puros y duras, le tengo que aplicar el 19%, sin crédito. Entonces, esa es la diferencia, de eso estamos hablando. Ese es el grupo de personas que en definitiva sí se ve beneficiado con este proyecto de ley. Uno puede decir, claro, hoy en día no pagan nada, eh, pero eso no quiere decir que hoy en día no debiesen estar pagando IVA. Eh, entonces, la diferencia es, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a ir a cobrar el 19% y los ponemos en una situación distinta de la mayoría de las personas que comercian que pueden descontar de sus proveedores? ¿Es eso lo más justo? Pareciera que no, porque tienen situaciones como los que venden ropa usada, que no es lo mismo que la tienda que está instalada y que vende ropa usada, que compra ropa usada y la revende. Ellos tienen crédito fiscal y tienen débito fiscal. No es lo mismo. Por eso este proyecto de ley busca instalarse en esa situación y hacerse cargo de una situación real que hoy en día ocurre y que surge a partir del acercamiento de los propios comerciantes de ferias libres. Entonces, no es un proyecto que surge como por una idea dentro del Ministerio de Hacienda. Esto surge por algo que incluso esta comisión fue parte en su momento de encargarnos que nos juntáramos con los comerciantes de ferias libres y que buscáramos su solución porque ellos se acercaron a esta comisión dentro de otros lugares a solicitar que estaban en una situación a propósito de las transferencias donde necesitaban esclarecer cuál era su situación tributaria. Y de ahí parte la mesa de trabajo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, los comerciantes de Feria Libre dijeron, nosotros queremos operar con medios de pago electrónicos, esto es una realidad, no solo por lo que quiere el comprador, también por lo que queremos nosotros, porque también es más seguro para el comerciante, eh, pero no podemos pagar el 19% por todo lo que ya he explicado. Y de ahí llegamos a este 1,5%. Entonces, respecto a la situación que planteó el diputado Mellado por su intermedio, presidente, sobre la situación de créditos, si yo estoy adscrito a este régimen de 1,5, evidentemente que no puedo tener derecho a crédito fiscal. Entonces no se va a generar ninguna devolución. ¿Ya? Eso ocurre en cualquier régimen especial de IVA, digamos que en definitiva es, o yo estoy en un lado de la vereda o estoy en el otro, pero no puedo estar al medio. ¿Ya? Entonces, si la mayoría de mis proveedores me dan factura, lo más probable es que a mí me convenga emitir boleta y desde ese punto de vista hoy en día existen todas las facilidades para hacerlo, no tanto hace, no sé, 20 años atrás, hoy en día es mucho más fácil porque la propia máquina emite una boleta y ese contribuyente va a poder estar ahí mismo. Entonces, el contribuyente que quiera utilizar su crédito fiscal, bueno, tiene que regirse por las reglas generales del IVA, que tienen un costo de presentar sus declaraciones formales todos los meses, el Servicio de Impuesto Interno la ayuda, pero tiene un beneficio que, por ejemplo, puede diferir hasta
en 2 periodos tributarios el pago del IVA. También tiene beneficios estar ahí. ¿Qué otros beneficios tiene el 1,5? Que los feriantes sí van a poder reconocer cuáles son sus ingresos. Hoy en día tienen una dificultad de acreditar cuáles son sus ingresos. Entonces, para efecto de acceder a financiamiento, no es tan fácil decir cuánto es lo que gana un feriante. Aquí vamos a tener una información fácil. Segundo, no tienen que llevar contabilidad. Quedan liberados de llevar a contabilidad. Tercero, no tienen que presentar declaraciones de impuestos, porque estamos haciendo al operador de medios de pago al que retenga, o sea, que recargue, retenga y pague el impuesto. Entonces, ¿por qué? Porque los comerciantes de Feria Libre nos dijeron, nosotros no sabemos. Y nos complejiza empezar a presentar todos los meses declaración de impuestos, no tenemos tiempo, nuestro foco está en trabajar. Ok, esto lo podemos solucionar de una forma distinta. Entonces, esos son una serie de situaciones. Se mencionó a los artesanos. Los artesanos tienen una situación particular. Mucha de ellas está siendo abarcada en un proyecto de ley de artesanías que, si mal no me equivoco, en este momento está en el Senado. Justamente, pero su situación es distinta. Ojo, la de los muchos artesanos, por las situaciones si están o no grabados con IVA. Y porque en la mayoría de los casos no debiese estar grabado con IVA por la lógica propia, porque en definitiva ellos justamente no es que compren y revendan, sino que es una situación distinta. Pero está siendo abordada en un proyecto de ley propiamente tal. Las ferias persas están en una situación distinta respecto a que habría que ver si es que son comerciantes de bienes usados, hay que ver quiénes son los que compran y venden ropa, y ahí también es un mundo diverso que quizás uno podría ver propiamente qué solución dar. Hay otros regímenes de IVA simplificados al cual ese sector puede acceder. Lo que pasa es que tampoco es replicable bien la situación de ferias, o sea, de persas a ferias libres. Bien, y gracias. Eso creo, presidente, por el momento. Sí, no, pero me pidió antes la palabra tu colega, el diputado Franz Sauerman, luego el diputado Muñado, Mellado, también, y el diputado Donoso. Y la subsecretaria va a tener para redondear todo lo que quiera redondear. Diputado Soto también después. Sí, Diputado no, Franz presidente, Sauerman. me cabe una duda respecto a lo último que se dijo, porque nosotros tenemos en muchas comunas rurales nuestras ferias que son ferias productivas de los pequeños productores de INDAP, por ejemplo. Nosotros mismos formamos esas ferias para que ellos pudieran comercializar sus bienes, digamos, y su producto, porque el gran problema que teníamos justamente era que producían y producían y producían y no vendían nada, subsidiado por el Estado. Entonces, era un círculo que había que romper y en muchas comunas se logró eso. Entonces, la pregunta es si ellos también van a tener que estar incluidos dentro de este régimen o tienen un régimen distinto, justamente porque son gente que está puesta ahí por el propio Estado a través de INDAP, que son los PRODESAL, Sí. dependiendo también de los Colega, para que nos alcance la hora, porque estamos a 10 minutos, les pido que seamos Bien relativamente corto. breves. Diputado Mellado. Sí, bien corto. Sí, es que no me terminó de contestar cuál va a ser el incentivo de colocar, de subirse al 1,5 si estoy fuera, ¿cierto? Va a haber un incentivo de gobierno que van a dar un puntaje para subsidio habitacional, le van a dar un puntaje en el fósil, le van a dar un puntaje, algo más para incentivarlo, porque si no me quedo abajo, digamos, y no pago ni un impuesto, digamos. Entonces, ¿cuál es el Muy bien. incentivo? Gracias, diputado Mellado. Diputado Soto. Sí, una precisión. El incentivo mayor es que un impuesto sustitutivo, 1,5, digamos. Y además formalizan y tienen beneficios adicionales. Yo creo que es beneficioso y particularmente en el mundo de las ferias persas, que son vendedores de distintos tipos de cosas, tienen interés en ser incorporados. Y por eso yo les sugeriría que evaluaran que otros gremios parecidos pudieran ser incorporados en el mismo marco de voluntariedad. No nos olvidemos que en el gobierno de Piñera, cuando se dio un bono de 1 millón de pesos para a los feriantes, también se le extendió a las ferias persas porque tienen muchas similitudes. Y respecto de qué es lo que va a ocurrir después en julio, cuando entre en régimen esto, me imagino que muchas personas se van a registrar en el Servicio de Impuestos Internos, van a operar con máquinas certificadas para poder marcar o cargar este 1,5. ¿Y qué va a pasar con el resto? ¿No va a tener máquinas? No, no sé. Diputado Soto, diputado Donoso, breve, estimado colega. Voy a tratar de ser breve. No, no está definido lo que es feria libre, porque hasta el minuto
Yo veo el proyecto y no lo dice, por lo tanto, cualquiera podría ser feria libre, no siendo formal institucionalizado. O sea, solo que lo declara así la municipalidad. Y dos, me gustaría que aclarara ese cálculo de cuánto paga alguien que compra y vende con su diferencia de valor, porque si yo un producto de 20.000 pesos, le agrego el 50, por lo tanto son 30, con IVA pagaría 1.900 pesos en su diferencia de valor, y con este 1,5, en los 30.000 pagaría 450, por lo tanto pagaría harto menos. Y el incentivo está puesto en desformalizarse. ¿Ah? Entonces, porque usted dice, no se puede, no puede ser, no puede desformalizarse quien tiene, que en una sociedad solamente personas naturales. Es bien simple, dejo de pagar mi IVA y facturo con mi RUT. Sí, Gracias. yo solo quiero agregar que los cálculos que nos mostraron tiene que ver, para mi gusto, con la rentabilidad que le saca el producto. O sea, si yo marqué un 200, un 300, un 100, ahí está la diferencia. El producto me puede haber costado $1, pero yo lo termino vendiendo en 1.000 pesos. Voy a pagar esa diferencia de IVA. Entonces yo creo que ahí los cálculos habrían que ajustarlos. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Solo voy a partir respecto de algo que quizá no, para poder decirlo, porque Subsecretaria, pido para extender, porque estamos en la hora, si le parece, unos 7 minutos, 10 minutos para la subsecretaria. Gracias. Acordado. 5 minutos. 2 minutos. No, presidente, por su intermedio. No, solo yo entiendo que cuando uno llega a trámite de un proyecto y decimos que estamos en acuerdo, es importante precisar con quiénes se está de acuerdo. Entonces, por lo mismo en la presentación pusimos en la lámina expresamente con quienes se vino a un acuerdo. Eso significa que no hay nadie que tenga opiniones distintas, por supuesto que siempre las va a haber, pero por lo mismo quisimos precisar con quienes se había llegado al acuerdo. En relación a las últimas preguntas, a ver, nosotros sí sentimos que es un incentivo la formalización de acuerdo a los datos que tenemos, porque si tenemos que hay una cantidad de personas que tienen hoy día patente, de acuerdo a la información que tenemos del orden de 100.000, tenemos ventas promedio de acuerdo a los mismos POS, porque se empezaron a adquirir estos POS sin la pedida de iniciación de actividades, que es parte de las razones por qué en cumplimiento tributario estamos diciendo que las empresas tienen que pedir la iniciación de actividad antes de pasar el dispositivo. De acuerdo con eso, lo que nosotros les decimos es que hay una brecha de recaudación bien importante. Por tanto, claro, puede haber en el margen alguien que hoy día esté operando en el régimen general, que no sea una persona natural y puede decidir cambiarse a este nuevo régimen. Pero nos parece que en el agregado, si uno mira los datos, no es así. Lo que muestran los datos es que la gran mayoría consideraba que solo el hecho de pagar la patente municipal los tenía en regla respecto de la forma de tributar, sin considerar que igual tenían que tributar IVA. Y por tanto, ¿por qué se acercan a nosotros? Justamente por fiscalizaciones del Servicio de Impuesto Interno. Entonces el diputado Soto, por su intermedio, presidente, tiene la respuesta que yo iba a dar. Bueno, ¿cuál es el incentivo para ser parte de esto? El incentivo es que, si no, lo que les aplica es el régimen general y lo que le corresponde al Servicio de Impuesto Interno es ir a fiscalizar a la feria y ver si están o no tributando IVA. Entonces, ese es lo que a nosotros nos motiva, porque además entendemos que es un sector particular, como lo señala el diputado Cifuentes por su intermedio, presidente, y lo han dicho todos ustedes. Entonces, esa es la razón. Y por supuesto, si avanzamos en la discusión, habrá discusión en particular y podemos revisar si cuánto se extiende o no se extiende el régimen a otros. Pero ojo que en el caso de las ferias libres, digamos que en general uno podría decir que los precios son más bien de commodities, ¿no? No es como que uno diga, no voy a poner ninguna verdura que la cual prefiero o fruta, pero no es como que uno diga, no, es que esta tiene un valor agregado distinto que la de al lado. Es la verdura, es la fruta. Es distinto en el caso de los persas, porque primero no sabemos de dónde vienen los bienes que se están vendiendo ahí. Por tanto, hay que tener otro tipo de resguardo que tenemos que revisar, por supuesto. No digo que estamos cerrados a la discusión, pero creo que no necesariamente es lo mismo que una feria libre que vende fruta y verdura cuando yo paso a vender
otro tipo de bienes, algunos de los cuales son usados y que es importante saber su procedencia a la hora de reconocer eso en un régimen especial. Con eso no estoy diciendo que no estamos abiertos a seguir perfeccionándolo, pero necesitamos estudiarlo con mayor detalle. Vamos a ver las próximas semanas la invitación al Servicio de Impuesto Interno, a las distintas agrupaciones, etcétera. Breve, diputado Romero. Y solamente preguntarle a la subsecretaria por su intermedio si han medido alguna o que existe algún riesgo de que los comerciantes con este impuesto puedan traspasarlo a precio. ¿Han medido esa posibilidad? Gracias, diputado. Subsecretario, si es que, o sea, sí, asumémosle una consulta al diputado Cifuentes. Estamos en la hora ya. Sí, yo sé. En las consultas que yo he hecho, por lo menos, no hay ninguna feria libre de mi región que se sienta representada por estas tres organizaciones. Quería dejarlo Muy bien. en claro para el debate que viene. Bien. Sí, también en su región. Subsecretaria. Sí, son las ferias de Soto. Presidente, por su intermedio. A ver, respecto al traspaso a precio, a ver, nosotros creemos que como es un 1,5% y en realidad hay varios hoy día ferias libres que están operando con POS, entonces eso de alguna forma está reconocido y como dentro del mismo margen que se cobra entre 1 y 3,5, en la práctica no vemos que vaya a ocurrir un traspaso a precio para los que hoy día en la práctica están hoy día usando POS que les cobran en el mismo porcentaje. Bueno, gracias, subsecretaria, por haber presentado el proyecto. Habiendo concluido la orden del día, levantamos la sesión.